En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Huir, evitar, apartar, es la serie que hemos venido abordando ya hace un par de semanas. Vamos a ver un tema el día de hoy que con toda seguridad pues nos va a instruir mucho la palabra de Dios por medio de esto. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 3, dice así. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí la pregunta, ¿será que yo puedo huir, pero en este caso, de la presencia de Dios? La palabra nos habla acerca de huir, claro, de tantas cosas, de tantas circunstancias, de evitar, de apartarme de algunas personas incluso. Pero huir de la presencia de Dios, ¿es posible que yo simplemente me quiera esconder de la presencia de Dios? Y aquí en este pasaje, y concretamente este versículo dice, lejos de la presencia de Dios. Él quería huir de la presencia de Dios, pero irse lejos. Y se fue. Bueno, este famoso Jonás, que fue después tragado por un gran pez. Génesis, capítulo 3. Bueno, cuando vamos nosotros al principio, al momento de la creación, cuando Dios crea, bueno, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, y creó al hombre. Bueno, igualmente la mujer. Recordemos entonces la caída del hombre, cuando finalmente, pues el hombre junto con la mujer caen. Ahí está el tema del famoso fruto prohibido, que está en medio del huerto. Génesis 3:8 me dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Bueno, de la presencia de Dios. Aquí vemos exactamente los mismos términos que vemos que se relatan con respecto, que se relatarían mucho más adelante, por supuesto, con el caso de Jonás. Esconderse de la presencia de Dios. Bueno, en este caso estamos viendo es el esconderse. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, pero básicamente tiene exactamente la misma connotación y tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces ellos tratan de esconderse entre los árboles de ese gran huerto. Dios estaba paseando por ahí, pero no los veía. Bueno, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? ¿Qué pasó con ellos? Versículo 9 de aquí de Génesis 3 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, el dónde estás tú podría interpretarse, por supuesto, en el lugar donde estás. Dios es omnipresente, naturalmente. Dios es todopoderoso. Dios sabía exactamente lo que había pasado. Lo que hizo allí fue confrontar al hombre frente a lo que éste había decidido, frente a lo que a éste pues había hecho, junto por supuesto con su mujer, con Eva. Primero Eva y después él. Y llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Quiere decir, bueno, ¿dónde está tu corazón? Es lo que quiere decir. ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Es lo que le quiere decir. Y a veces cuando yo pretendo esconderme de la presencia de Dios o como Jonás, huir lejos de la presencia de Dios, pues quiero decirles que Dios ahí me está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Dónde estás tú con respecto a mí? ¿Usted cómo está con respecto a Dios, por ejemplo? ¿Cómo está su corazón con respecto a Dios? ¿Es de sabios esconderse de Dios? Hay personas entonces que se apartan de las cosas de Dios, que se apartan de Dios. El hombre respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay personas que sí, que huyen, que se esconden de la presencia de Dios. ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible que entonces yo trate de ocultarme de Dios? ¿Puedo yo huir de, de la presencia de Dios? Pero más aún, ¿será que yo puedo huir del llamado que Dios tiene sobre mi vida? Hay personas que han sido llamados, seguramente algunos de los que me están viendo en este momento han sido llamados por Dios para estar con Él, para servirle a Él.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Huyen de la presencia de Dios, huyen del llamado de Dios para su vida, de ese llamado que le dice, ¿dónde estás tú? Se esconden, se hacen los locos frente a lo que Dios tiene para su vida. Pero Dios siempre le está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted con respecto a Dios? ¿Hace cuánto fue la última vez que usted se acercó a Dios en oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted le buscó por medio de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted se inclinó delante de Dios, que usted se arrodilló delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó con un corazón necesitado, anhelando estar con Él? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Dónde estás tú? Le dice Dios a usted en este momento, como se lo dijo a aquel hombre, a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es su respuesta para con Dios? Una respuesta necia, como la de Adán, por ejemplo. ¿Sí? Estaba desnudo, me escondí. El Salmo 139, bueno, aquí me habla mucho acerca de esto. Y aquí el salmista, pues, me enseña demasiado. Dice el versículo segundo de este Salmo 139 y los que le siguen. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú lo has conocido, has entendido. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todo. Miren aquí lo que me dice. Es que tú escudriñas mi andar. Cuando yo estoy andando, cuando yo estoy reposando, mi sentarme, mi levantarme. Pero incluso, decía el versículo anterior, hasta mis pensamientos. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que yo he recorrido en mi vida te son conocidos. Y los caminos que yo pienso tomar por delante, hasta eso tú lo conoces. Versículo cuarto. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes. Ni siquiera está en mi lengua. Claro, está allí en mi corazón. Y en menos de, no sé, nanosegundo, algo así, Dios ya sabe exactamente qué es lo que va a salir de mi boca. Dios ya lo sabe. Aquí el salmista me ahorra demasiado. Me ahorra demasiado tiempo para yo pensar qué es lo que Dios hace, que Dios puede. Si es que yo me puedo esconder, si yo me puedo, obviamente, si yo puedo huir de la presencia de Dios y salirme con la mía, naturalmente. Detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Uy, ¿no les parece esto maravilloso? Es demasiado maravilloso para mí todo esto, que Él conozca absolutamente todo de mí. Dios conoce obviamente mi andar, mi reposo, mi levantar, mi sentarme. Dios conoce hasta mis pensamientos. Conoce antes de que mi palabra salga, una palabra salga de mi boca, Dios conoce cuál va a ser ella. Dios ha escudriñado absolutamente todo de mí, conoce todos mis caminos. Y eso es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado alto. Yo no lo puedo comprender, dice. Y continúa el versículo séptimo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Son un par de preguntas retóricas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice así. Con base en los 6 versículos anteriores que ha afirmado el salmista, pues hechos que son absolutamente claros, contundentes. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es algo irrefutable lo que me expresa aquí el salmista en los primeros versículos. Y ahora, miren a dónde me está llevando, a dónde huiré de tu presencia. ¿Usted cree que puede huir de la presencia de Dios? ¿Cree que puede huir del llamado de Dios para su vida? ¿Cree que usted puede huir de la voluntad que Dios tiene para su vida? Dios tiene para usted una vida maravillosa. Dios tiene para usted una vida abundante. Eso es lo que Dios tiene para usted. ¿Por qué está huyendo? ¿Por qué huye usted de la voluntad de Dios? Si tomare, dice el versículo 9, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí estarás tú. Bueno, aquí tanto nos puede enseñar la palabra de Dios por medio del salmista. Pero es todo lo contrario, porque yo no me puedo esconder de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es mi escondedero. Estamos hablando de escondernos, de huir de la presencia de Dios. ¿Y saben? Pues voy a decir algo que es redundante. Yo me escondo, entiéndase, en un escondedero, cualquiera que este sea. Pero ¿saben que mi escondedero es Dios? El Salmo 119, 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperado. Entonces, no se esconda de Dios, más bien convierta a Dios en su escondedero. Haga de él su escondedero. No huya de Dios, huya hacia Dios, más bien. Claro, huya.
Huya, Pablo habla acerca de Timoteo, cuando Timoteo huye de las pasiones juveniles, por ejemplo, huir de cierto tipo de circunstancias, huir, sí, de aquel contencioso, más bien apartarme de él, pero buscar, pero esconderme en él, más bien huir hacia Dios. Él es mi escondedero, Él es mi escudo. Mi escudo, o sea, Él es mi protección. Mi protector es Él. Es todo lo contrario. Haga de Dios su escondedero. El Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. O sea, tú eres mi escondedero. Recordemos, mi fortaleza, mi escudo, mi escondedero, mi roca eres tú. Eres mi refugio. Haga de Dios su refugio. Haga de Dios su escondedero. Dice, donde recurra yo continuamente. Por el contrario, recurra continuamente a Dios. Cualquier situación que usted tenga, recurra a Él. No se esconda tampoco de los problemas. No huya de los problemas. Más bien, vaya a Dios. Recurra siempre a Dios. Recurra a la roca, recurra a su escondedero y hágalo continuamente. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor, ¿a dónde puedo yo huir de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde puedo ir yo y esconderme de tu espíritu? Señor, como aquel Jonás que quiso huir muy lejos de tu presencia. Señor, ¿cómo pretender huir de ti? ¿Cómo pretender, oh Dios, esconderme de ti? Adán lo hizo, Eva lo hizo. Y hoy Dios le está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Usted dónde está con respecto a Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está entonces su día a día con Dios? ¿Dónde estás tú? Cuando usted no le busca a Dios, y han pasado solamente los días, han pasado los meses, hasta los años, y usted ya no dejó de buscar a Dios, usted se esconde. Usted ha tratado de esconderse de Dios, de huir de la presencia de Dios. Pues Dios ahí le está diciendo hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Ahora, Señor, yo no quiero huir nunca de ti. Y si usted lo ha hecho, dígale, Señor, hoy quiero nuevamente volver a ti. Volver a ti, oh Dios, sabiendo que tú eres como aquel padre que recibe siempre a aquel hijo que ha huido, aquel hijo que se ha ido, que ha huido de la casa de su padre, como aquella parábola en la cual tú me ilustras acerca de esto. Ahora, Señor, como aquel hijo pródigo, pero yo quiero volver a ti, no quiero esconderme más de ti, es de necios, porque es que tú lo conoces todo de mí, como decía el salmista. Ahora, Señor, yo quiero que tú seas mi escondedero, Dios. Oh Dios, haz de mí el siervo que tú quieres que yo sea. Y yo hago de ti mi escondedero, mi refugio eres tú. Aquel refugio en el cual yo puedo recurrir siempre y constantemente. Ahora que nuestro escondedero, que su escondedero, que su refugio, que es Cristo, lo bendiga y los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en Teoterapia y Meditación. Bueno, el lunes continuamos con esta temática. Todavía tenemos mucha tela que cortar. Muchas gracias a todos aquellos medios que día a día se unen a esta transmisión. A Columbus Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, volviendo aquí a Colombia, norte de Colombia, la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale aquí un me gusta ahí en su dispositivo. Esto nos ayuda, por supuesto, aquí a nuestro canal, si este programa es, y ha sido de bendición para usted. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.